Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Alejandro Aguirre, yo soy manager de ingeniería de Sophos para Latinoamérica. Es un gusto poder estar el día de hoy con ustedes, poder hacer de nuevo parte de este gran evento de GMS y agradecer a nuestro partner de permitirnos este espacio de poder compartir con ustedes la charla que traemos el día de hoy. Hoy vamos a hablar un poco del entorno actual de negocio, cómo ese entorno actual de negocio ha afectado también o ha hecho que se presenten cambios en la forma en cómo nos protegemos, cómo la ciberseguridad ha ido evolucionando también para poder adaptarse a ese nuevo entorno de negocio y cómo esa nueva ciberseguridad que debe estar interconectada, que debe tener mucha inteligencia, debe también evolucionar para poder no solo entregar inteligencia de seguridad, sino también hacer parte de un ecosistema integrado de negocio, poder integrarse con los sistemas de información de la organización y poder así también generar valor para nuestros clientes finales en cuanto a su propósito de negocio. Vamos a hablar primero de qué ha cambiado mucho desde la pandemia. Otras organizaciones mucho antes de la pandemia empezaron a implementar o invertir en esfuerzos de transformación digital, pero desde la pandemia muchas organizaciones se vieron obligadas a tener ese cambio en transformación digital. Y allí vemos una realidad, un cambio en la realidad de negocio. Vemos cómo las cadenas de suministro empezaron a ser mucho más interconectadas, una migración de aplicaciones y de data a la nube. Vemos también cómo empezaron a implementarse mucho más ambientes de trabajo remoto. Muchas de las charlas que vamos a ver el día de hoy van a hablar precisamente de cómo asegurar ese entorno remoto de trabajo. Y vemos precisamente cómo la pandemia obligó un poco a esto. Pero a pesar de que muchas organizaciones tengan implementados estos cambios, no quiere decir que estén cerrando completamente un proceso de transformación digital. Para cerrar completamente un proceso de transformación digital se deben tener tres características, que son, en primer lugar, un cambio en la cadena de valor, luego una implementación de nuevas tecnologías, de tecnologías de la información, y por último la implementación o el desarrollo de un nuevo producto o servicio que genere nuevas líneas de ingreso para la organización. Pero ese cambio en el negocio también ha apalancado un cambio en los ataques. Empezamos a ver una superficie de ataque mucho más amplia, mucho más extendida, en la cual yo siempre digo, antes de empezar procesos de transformación digital, cuando las organizaciones estaban totalmente contenidas bajo un perímetro, podíamos tener una puerta, unas ventanas, y sabíamos dónde estaban esas puertas y esas 3, 4 ventanas que debíamos proteger. Cuando implementamos en esfuerzos de transformación digital, cuando invertimos en estos esfuerzos, vamos a tener una casa en la cual tenemos muchísimas puertas, muchísimas ventanas y muchas veces ni sabemos que existen ciertas puertas o ciertas ventanas que debemos entrar a proteger. Esto, los atacantes se aprovechan de ello y empiezan a atacarnos como lo mostraba el compañero de Kaspersky, con diferentes técnicas, tácticas y procedimientos en las cuales hay una actividad humana, una actividad con total objetivo dentro de la organización, un atacante que está dentro de la organización y utiliza nuestras propias herramientas en nuestra contra. El RDP también se puede utilizar, por ejemplo, PowerShell, diferentes herramientas que puede utilizar el atacante en nuestra contra, valiéndose precisamente de esos nuevos esfuerzos en nube, en Internet de las cosas, en diferentes tecnologías. Y esto hace que las brechas que se presenten en este tipo de ataques pues sean mucho más costosas para las organizaciones. Nosotros en nuestros estudios que hacemos en Sophos, de la mano del analista británico Benson Bourne, encontramos que para el año 2020 el promedio de recuperación de un ataque de ransomware en Latinoamérica fue cercano digamos, un poco más de $1 millón, 1.21 millón de dólares en promedio fue el costo de recuperación de un ataque de ransomware. Una cantidad de dinero bastante grande que podría quebrar, por ejemplo, un small and medium business o una microempresa o una empresa medium enterprise. Entonces es muy importante tener en cuenta precisamente este cambio también en el alcance que pueden tener los atacantes de acuerdo a las nuevas tendencias de negocio o al nuevo cambio en el negocio que tenemos desde transformación digital y muchas veces apalancado por la pandemia. Este cambio en los ataques nos hablaba también un poco de esto el expositor anterior, y es algo que yo les quiero hablar que si esto fuera lo único que se llevaran de la conferencia,
yo quedaría totalmente contento con este concepto, que todas las organizaciones, que todas las personas que nos acompañan se llevaran esto. Hablemos un poco de ransomware. Durante las conferencias se va a hablar mucho de ransomware porque es una amenaza real, es una amenaza bastante crítica para las organizaciones y que realmente debemos entender cómo operan este tipo de ataques. Cuando tenemos un ataque de ransomware dentro de la organización, podemos tener dos resultados. Un resultado es que mi solución, que yo tenga, por ejemplo, una solución de endpoint protection, una solución anti-malware, un EDR, detecte ese ataque y se evite el cifrado de la información. Otro evento que podríamos tener es que efectivamente no se detecte y mi información sea cifrada. ¿Qué es lo que ocurre en la mayoría de los clientes y de las organizaciones que yo he tenido la oportunidad de hablar con ellos? Y es que cuando la solución detecta el ransomware, lo bloquea y lo elimina y se evita el cifrado malicioso, se cree erróneamente que este ataque finalizó, que se contuvo y se mitigó completamente esta amenaza. En la realidad actual, esto no es así. Ese ataque de ransomware puede ser solo la punta de un iceberg mucho más malicioso y actividad mucho más compleja que puede estar presentándose antes de ese ataque de ransomware. Acabamos de ver en la exposición, por ejemplo, intentos de acceso al RDP. ¿Qué pasa si ese usuario efectivamente logra accesar a través de un usuario y un password que haya sido, por ejemplo, vulnerado a través de un ataque de fuerza bruta o haya sido vulnerado a través de ingeniería social? El atacante ya está dentro de la organización y puede empezar a utilizar nuestras propias herramientas en nuestra contra. Al final va a intentar desplegar ese ataque de ransomware, pero si no lo logra, si se tiene una solución anti-ransomware robusta, eso no quiere decir que hayamos evitado el acceso del atacante. El atacante va a seguir conectado a nuestros sistemas de información y va a poder implementar o va a poder ejecutar otra actividad maliciosa como robar información y no necesariamente cifrarla. Entonces es muy importante ver que cuando detectamos un evento de ransomware, debemos analizar mucho más lo que está ocurriendo previamente a ese evento de ransomware, ver por qué llegó siquiera a ejecutarse ese ransomware y poder tomar las acciones de mitigación y de corrección efectivas para evitar la actividad adicional de un atacante activo dentro de la organización. Eso es muy importante. El ataque de ransomware, si lo bloqueamos, es la, yo siempre digo, es el síntoma de algo mucho más malicioso que puede estar pasando anteriormente a la ejecución de ese ataque de ransomware y debemos tenerlo en cuenta. Precisamente esta actividad que debe ser investigada, que debe ser analizada y debe responderse a través de un equipo de respuesta a incidentes, un equipo de respuesta a amenazas, nos genera un cambio en la ciberseguridad. El primer cambio que nos genera, y es algo de lo que va a hablar un poco más adelante, es un cambio de lo que llamamos gestión de seguridad a operación de seguridad. La gestión de seguridad la tenemos todos nosotros, todas nuestras empresas, todos los días. Es esa persona que, por ejemplo, crea VPNs, que nos habilita a operar el negocio, que nos habilita a conectarnos con pares de una forma con unos estándares mínimos de seguridad. Es esa analista de seguridad que administra nuestra solución de proxy, por ejemplo, para poder permitir el acceso seguro a recursos de Internet a nuestros usuarios. Es ese administrador del antivirus o del endpoint protection, del anti-malware, de la solución de endpoint que nos permite operar con unos parámetros mínimos de seguridad y que permite, por ejemplo, crear listas blancas y listas negras de ejecutables que podemos correr dentro de nuestros equipos de cómputo. Pero cuando hablamos de operación de seguridad, vamos más allá. No hablamos de la administración de esas tecnologías, sino hablamos del análisis de ataque, de los ataques, del análisis de los ataques y de las acciones de respuesta que podemos tener ante ellos. Vamos a hablar un poco de esto más a detalle. Para poder apalancar esas operaciones de seguridad, debemos implementar nuestra estrategia de ciberseguridad, debemos construirla sobre una estrategia de seguridad adaptativa, que tal vez es el título de nuestra charla, y vamos a hacer mucho hincapié, vamos a explicar un poco más cómo opera esta seguridad adaptativa dentro de las organizaciones. Y por último, para poder construir una estrategia de seguridad adaptativa, de ciberseguridad adaptativa eficiente, y que realmente nos ayude a responder contra las amenazas actuales, debemos crear o debemos tener dentro de nuestras organizaciones un ecosistema de seguridad que realmente esté integrado y que constantemente aprenda y mejore. Hablemos un poco de seguridad adaptativa. El concepto de seguridad adaptativa fue expuesto hace ya algunos años por Gartner, en el cual nos indica que para poder protegernos efectivamente contra
amenazas persistentes avanzadas que hace unos años eran tal vez eh, exclusivas para ciertas organizaciones, para, por ejemplo, estados o, por ejemplo, organizaciones muy grandes y tal vez no eran masivas para todo el grueso de las empresas a nivel mundial. Hoy en día las amenazas avanzadas son la norma. Cuando somos víctimas de un ataque de ransomware, como lo veíamos anteriormente, como veíamos ese escaneo de logins de RDP, estamos hablando de componentes avanzados, de componentes mucho más sofisticados de un ataque. Para podernos proteger contra estas amenazas, debemos implementar un ecosistema de seguridad que nos permita ganar estas 4 capacidades: prevenir, detectar, responder y predecir, obviamente apoyados en personas, en procesos y en tecnologías. Esto podemos verlo como un ciclo de mejora continua, porque al final las capacidades de predicción nos mejoran nuestras capacidades de prevención. Pero si lo llevamos realmente a la realidad, a cómo este ecosistema de ciberseguridad adaptativa se puede implementar en organizaciones, vamos a verlo más como una curva de madurez, donde las empresas, cuando inician a implementar este tipo de estrategias, este tipo de iniciativas, inician seguramente con soluciones con capacidades preventivas, donde están la mayoría de las organizaciones en Latinoamérica, que tienen sus firewalls, sus soluciones de endpoint, filtrado de contenido, IPS, etcétera. Luego se logran ganar unas capacidades de detección mucho más sofisticadas con tecnologías, por ejemplo, como el sandboxing, correlacionadores de eventos, servicios gestionados como los de un SOC, por ejemplo. Y eh, también tenemos luego capacidades de respuesta, donde empezamos a implementar otras tecnologías un poco más costosas, un poco más sofisticadas, donde podemos tener desde soluciones de EDR, XDR, podemos tener orquestación o apalancar todas estas capacidades en los servicios, por ejemplo, de un CECIR, un centro de respuesta a incidentes o un centro de respuesta a amenazas. Y por último, logramos ganar esas capacidades de predicción que nos permiten adelantarnos a que algo pase en la organización, incluso sin tener evidencias de que esto puede llegar a pasar. Y aquí ya hablamos de inteligencia artificial, hablamos de inteligencia de amenazas y hablamos de hunting como una capacidad que puede tener la organización precisamente para investigar amenazas o para anticiparse incluso a que eventos maliciosos pasen dentro de la organización. Esto precisamente nos genera un cambio, de nuevo, estamos hablando precisamente de ese cambio en seguridad que debemos tener en las organizaciones. Hablábamos de ese modelo de seguridad adaptativa. Muchas de las organizaciones que pueden acompañarnos hoy ya pueden tener implementado en cierto grado de madurez esas capacidades de seguridad adaptativa, pero seguramente pueden seguir siendo víctimas de ataques tipo ransomware, otras amenazas avanzadas, robo de información, etcétera. Recientemente en el Ecuador se presentó un ataque importante en una entidad importante, y no quiere decir que no tengan tecnologías enfocadas en un modelo de seguridad adaptativa. Puede ser que hace falta una parte del concepto en el cual Gartner no hace mucho hincapié, pero que nosotros en Sophos sí lo consideramos bastante importante, que se debe tener para complementar ese modelo de seguridad adaptativa. Y es que, ¿qué pasa con los ataques? Los ataques sofisticados, los ataques avanzados operan como un sistema, operan como una cadena muy bien engranada, en la cual podemos iniciar con un evento de phishing y terminar con un evento de ransomware. Podemos tener soluciones que operen en cada uno de esos vectores de ataque, como una solución de Email Security Gateway y como una solución muy robusta de Endpoint Protection que nos permitan detectar un evento de phishing o un evento de ransomware. Pero vamos a verlo como dos eventos separados, como dos eventos independientes. Y cuando lo vemos de esta forma, tal vez no le damos el sentido y no le damos la urgencia y la criticidad que sí pudiéramos dar si viéramos que ese evento hace parte de un mismo ataque, que ese evento de phishing, ese evento de un malware que logramos detectar y logramos evitar, hacen parte de un mismo ataque y que estamos bajo un ataque activo mucho más sofisticado y mucho más encadenado. ¿Qué ocurre hoy en día? Nuestras soluciones de ciberseguridad, las que seguramente todos tenemos implementadas dentro de nuestras organizaciones, operan de forma aislada, trabajan de forma aislada, no comparten información nativamente, toca integrarlas con una solución como un CIEM, un correlacionador de eventos, un syslog, y esta integración que no es nativa tiene ciertas limitantes en la información y en la inteligencia que se puede compartir. Y seguramente tenemos múltiples consolas de administración. Vamos a administrar el firewall por una consola, el endpoint por otro, el filtrado de contenido por otro, y esta administración descentralizada nos puede generar
fallos en las políticas en las cuales no tengamos el contexto general de la estrategia de la organización y dejemos huecos de seguridad precisamente por esta administración descentralizada. Nosotros en Sophos decimos que la ciberseguridad debe operar igual que los ataques. Si los ataques operan como un sistema, como una cadena muy bien engranada en la cual inicia con un ataque de ingeniería social, un ataque de phishing y puedes encadenar un ataque de ransomware, un ataque de robo de información, pasando por movimiento lateral, pasando por evasión de defensas, etcétera. Nuestras soluciones también deben operar como un sistema, deben tener también una forma de trabajar en conjunto, poder compartir información, compartir ese contexto de amenaza de forma nativa, una administración centralizada y ser compatibles por diseño. Teniendo en cuenta esta necesidad que no es tan explícita en el modelo de seguridad adaptativa, pero que nosotros creemos que es el punto diferenciador para poder implementar una estrategia de seguridad adaptativa realmente eficiente y que realmente cumpla las necesidades de nuestros clientes, nosotros implementamos nuestro modelo de seguridad sincronizada, apalancado completamente en Sophos Central. Seguramente muchos de ustedes que son clientes de nosotros en este momento tienen Sophos Central, conocen que es una consola de administración centralizada donde podemos administrar nuestras diferentes soluciones que van desde el endpoint, por ejemplo, hasta el firewall, nuestros APs, elementos de red, elementos perimetrales. ¿Qué nos permitió Sophos Central en un primer lugar? Primero, compartir ese contexto de amenaza, compartir esa visibilidad y a través de compartir estos eventos que se presentaban en cada uno de nuestros controles, ya no veíamos esos ataques de forma aislada, sino que podemos verlos como un ataque único, con contexto. Esos eventos que se están presentando en el firewall pueden estar relacionados a los eventos que estamos presentando en el endpoint. Y ese contexto nos permitió generar acciones de respuesta automática para mitigar el ataque, para evitar el movimiento lateral y poder tener acciones automáticas de respuesta que nos permitieran detener esa fase del ataque. Esto es muy poderoso, es un concepto muy importante y que realmente genera valor a nuestros clientes finales. Y paulatinamente fuimos integrando más soluciones, fuimos integrando, por ejemplo, nuestro Email Security Gateway, fuimos integrando nuestra solución de Cloud Security Posture Management, que nos permite, por ejemplo, organizaciones que ya están en la nube, que ya están en AWS, en Azure, poder habilitarles esas capacidades de monitoreo, de seguridad, en las cuales podemos ver si están cumpliendo ISO 27000, GDPR y ver realmente cómo está su postura de seguridad en la nube. Pero no nos quedamos allí. El cambio en seguridad, hablábamos al comienzo de la charla, necesita un cambio de lo que es la gestión de seguridad a un cambio en operaciones de seguridad. ¿Y qué tenemos nosotros allí? Nosotros podemos ver cómo las organizaciones hoy en día demandan seguridad. Seguramente todos ustedes lo han hecho. Ustedes están en este momento pensando en soluciones que detengan la mayor cantidad de ransomware, el 99.9999% de ransomware. También demandan soluciones que puedan detener la mayor cantidad de phishing, 99.99% de correos maliciosos, la mayor cantidad de exploits a través de parchado o a través de capacidades de anti-exploit y poder evitar la exposición de información o las brechas de información también en un porcentaje muy alto, casi que del 100%. Esto, si bien es importante y es necesario, debería ser la base de nuestras soluciones. Las soluciones que nosotros demandamos como clientes deberían tener esto como lo básico y como lo mínimo. Realmente hoy en día no deberíamos enfocar la seguridad en estas capacidades, porque aquí estamos hablando de qué puedo bloquear, de qué tanto ransomware puedo bloquear, de qué tanto phishing puedo bloquear, de qué tanto exploit puedo bloquear, de qué tantas fugas de información puedo bloquear. Y a pesar de que tengamos tecnologías que nos permitan tener capacidades de detección y capacidades de predicción, estratégicamente estamos parados en la parte de prevenir del modelo de seguridad adaptativa. Entonces estaríamos en contra realmente del modelo estratégico, que es realmente que nos va a permitir ganar esas capacidades. Hablamos que los ataques actuales operan como una cadena muy bien engranada en la cual en la fase de acceso inicial, por ejemplo, podemos tener un phishing o un exploit y en la fase de impacto, en la fase final, podemos tener un ransomware o un malware y que nuestras soluciones, cuando lo planteamos de esa forma de qué tanto puedo bloquear, lo seguimos viendo como eventos independientes.
Eso no quiere decir que no lo planteemos, quiere decir que es lo mínimo que debemos demandar. Si queremos dar ese salto en cuanto a estrategia en ciberseguridad, debemos cambiar esa pregunta de qué puedo bloquear, a qué tanta visibilidad tengo, qué tanto contexto tengo de lo que está pasando dentro de mi organización a través, por ejemplo, de técnicas, tácticas y procedimientos de ataque. Aquí ya no hablamos, por ejemplo, de qué tanto malware puedo bloquear, de qué tanto phishing puedo bloquear, sino poder entender las técnicas, tácticas y procedimientos que está utilizando ese atacante en nuestra contra y poder ubicarlas en diferentes fases del ataque para poder entenderlo como un ataque único y como un ataque con contexto. Aquí cambiamos la pregunta a qué podemos bloquear, a qué nos estamos perdiendo y qué podemos hacer al respecto, qué acciones de respuesta y de investigación podemos tener contra ese ataque. En ese orden de ideas, ¿cuál es el desafío más importante que hoy todas las organizaciones tienen en ciberseguridad? Y este sería el segundo concepto más importante que quiero compartirles hoy y que ojalá ustedes puedan llevar a sus organizaciones y puedan hacer ese análisis interno de si están ganando estas capacidades o no. El desafío más importante que tienen hoy todas las organizaciones en ciberseguridad es ganar capacidades de TDR, ganar capacidades de Threat Detection and Response o capacidades de detección y respuesta a amenazas. Ya dejamos tal vez en un primer plano que debería ser lo mínimo que deberíamos lograr, qué tanto puedo bloquear y deberíamos pasar a qué tanto puedo investigar, qué tantas capacidades de detección de eventos maliciosos tengo y no solo esas capacidades de detección de eventos maliciosos tengo, sino qué capacidades de respuesta tengo. ESG hizo un análisis finalizando el año pasado e indicó que el 83% de las organizaciones a nivel mundial están pensando en invertir en el corto y mediano plazo en ganar esas capacidades de detection and response. Estas capacidades se pueden ganar de diferentes formas. Primero, con bases tecnológicas, soluciones, por ejemplo, como un XDR, soluciones tipo SOAR, soluciones que permitan identificar eventos sospechosos y permitan automatizar acciones de respuesta. Y también necesitamos esas capacidades humanas de quien va de alguna forma a gestionar esos controles, esas tecnologías y precisamente quién me va a dar esas capacidades de respuesta. Hablábamos de la diferencia entre gestión y operación, y esto también es bastante importante. Hoy en día todas las organizaciones tienen capacidades muy fuertes en gestión. Seguramente tenemos ingenieros muy buenos administrando un firewall de diferentes tecnologías, Sophos, Palo Alto, Checkpoint. Esa persona es muy buena levantando VPNs, es muy buena configurando políticas, configurando NATs, configurando toda esa parte de gestión de ese control de seguridad. Pero cuando estamos frente a un ataque, no podemos cargar la tarea de respuesta en ese analista. Él no tiene el conocimiento para poder responder frente a un ataque activo porque no tiene el conocimiento que tiene el hacker. Aquí necesitamos tener de alguna forma dentro de nuestras organizaciones o a través de servicios gestionados esas capacidades de ese hacker para poder pelear en el mismo nivel contra el atacante activo. Y aquí nos apoyamos, por ejemplo, en capacidades como la inteligencia de amenazas, la inteligencia artificial, la automatización, precisamente para poder neutralizar correctamente esa actividad maliciosa. De nuevo, bloquear el ransomware, eliminar ese ejecutable malicioso y evitar que se cifren los archivos no es el fin del ataque. Y tal vez cuando hacemos esto estamos alertando al atacante que tenemos las capacidades de evitar el cifrado malicioso a través de un ransomware. Él puede tomar otras medidas para vulnerarnos como robar información y cuando lo hace de esta forma tal vez ni nos dimos cuenta que fuimos víctimas hasta que esa información no es pública en la Deep Web o en otros medios que utilizan los hackers para compartir este tipo de información que logran exfiltrar de las organizaciones. Entonces es muy importante hacer hincapié en eso. No solo debemos de tener el ransomware, sino que debemos ser capaces de analizar, en primer lugar, qué hizo que ese ransomware siquiera intentara ejecutarse en nuestras organizaciones. Y con esto en mente, nosotros continuamos mejorando y expandiendo nuestras capacidades de ciberseguridad con Sophos. Para poder mejorar esas capacidades, por ejemplo, de operación de seguridad, conociendo que muchos de nuestros clientes no tienen esas capacidades de un analista de amenazas, de un incident responder, de la persona que responde contra esas amenazas y de un hunter, de un cazador de amenazas, nosotros ponemos a disposición de nuestros clientes, apoyados en nuestra misma herramienta
de gestión unificada, que es Sophos Central, nuestros servicios gestionados de respuesta a incidentes, que muchas veces son utilizados de la mano por nuestros canales como es GMS, o son utilizados directamente por nuestros clientes precisamente para ganar y adquirir esas capacidades de Threat Detection and Response, que es el desafío más importante que tienen las organizaciones. No es necesario que adquieran esos recursos internamente porque son costosos, son limitados, no hay muchos en el mercado, y aquí estaríamos precisamente como ese perro mordiéndose la cola de no tengo mucho dinero, pero necesito ganar estas capacidades, pero además de que no tengo ese dinero, estos recursos son escasos. Yo puedo contratarlos a través de un servicio gestionado, bien sea directamente con nosotros o a través de nuestros aliados de negocio, como es GMS, dentro de sus propios servicios de SOC y respuesta a incidentes, y podemos dar nosotros esas capacidades a nuestros clientes. Pero también integramos nuestras capacidades de XDR. ¿Para qué? Para nuestros clientes que tienen las capacidades de hacer ese hunting, esas capacidades de hacer ese análisis y esa respuesta, lo hagan internamente. ¿Y cómo construimos el XDR? El XDR lo construimos a través de un data lake, que es un cubo de información en el cual todos esos eventos y toda esa inteligencia generada por nuestros controles se correlacionan, se depuran, se normalizan y nos entrega ya información de detecciones y de eventos que podemos entrar a analizar, ya no solo de los bloqueos del malware o los bloqueos del ransomware o los bloqueos en el firewall, sino poder ver, por ejemplo, un escalamiento de privilegios, poder ver un movimiento lateral, poder ver un comando en PowerShell que está codificado y que intenta automatizar una instalación, por ejemplo, de un malware. Y esto ya nos permite detectar esa actividad maliciosa hecha por humanos que no lo va a detectar el endpoint porque, como lo decía el compañero anterior, puede que esa actividad se esté haciendo con un usuario válido que ya fue previamente vulnerado a través de fuerza bruta o un ataque de ingeniería social. Estas capacidades son las que nos permitieron crear precisamente ese ecosistema de ciberseguridad adaptativa. ¿Y qué es el ecosistema de ciberseguridad adaptativa para finalizar? Es un sistema de seguridad extendido creado para optimizar la prevención, la detección y la respuesta, precisamente para dar solución efectiva a esa necesidad más importante que tienen hoy en día las organizaciones, que son las capacidades de Threat Detection and Response. Aprovechamos la automatización y la operación humana, bien sea de nuestro equipo propio de Sophos o del equipo del canal o del equipo propio del cliente para mejorar continuamente la protección. O sea, ya no estamos hablando de administración, sino que estamos hablando de operación de seguridad, de análisis, de investigación, de hunting y de respuesta. Y diseñado para la nueva realidad de sistemas interconectados y la nueva necesidad de transformación digital. Con esto logramos precisamente esa extensión de nuestro primer concepto de seguridad sincronizada, que era automatización de esa mitigación del ataque, para poder tener capacidades de operación de seguridad. Y es no solo detenemos el ataque de forma automática, sino que damos las capacidades de investigación y de análisis para poder tomar acciones de respuesta mucho más sofisticadas y mucho más efectivas frente a las amenazas actuales. Y para finalizar, ¿por qué es un sistema de un ecosistema de ciberseguridad adaptativa? No solo lo llamamos adaptativo porque cumplimos las necesidades del modelo de seguridad adaptativa de Gartner, sino que realmente nos adaptamos a las necesidades del negocio. Nos podemos integrar con los diferentes sistemas de información de la organización para poder también transmitir información interesante que mejore todos estos tableros de control y todos estos sistemas de inteligencia de negocio que permitan mejorar el valor de los productos y servicios que al final entrega la organización. Entonces también podemos incluir, por ejemplo, en diferentes sistemas del CRM o diferentes sistemas de inteligencia de negocio de la organización, nuestros propios indicadores, nuestros propios eventos que también pueden ser medidos, monitoreados y analizados continuamente por los equipos de inteligencia de negocio de la organización. Entonces, no solo somos adaptativos porque mejoramos las capacidades de detección y respuesta a amenazas, sino que somos adaptativos porque realmente entregamos inteligencia a la organización. No solo inteligencia de amenazas, sino inteligencia de negocio, que permite a la organización monitorear continuamente cómo está su postura de seguridad y poder mejorar continuamente en sus sistemas de información, en sus sistemas, por ejemplo, de seguimiento a las regulaciones o a las normativas ISO 27000, a las diferentes certificaciones que quiera acceder la empresa y que se puedan medir desde un punto centralizado. Por último,
yo les quiero compartir aquí rápidamente este código QR que todos pueden escanear para poder descargar nuestro paper del ecosistema adaptativo de ciberseguridad, que habla un poco de lo que yo les he contado, habla, digamos, resume lo que les he contado en esta sesión, y que pueden ustedes estudiarlo no solo para adquirir productos de Sophos, sino para realmente empezar a implementar un modelo de seguridad adaptativa, una estrategia de seguridad adaptativa que les permita de nuevo poder detectar esas técnicas, tácticas y procedimientos que utilizan los atacantes en nuestra contra. De nuevo, por último, mi nombre es Juan Alejandro Aguirre. Otra vez, les recuerdo, soy el manager de ingeniería de Sophos para Latinoamérica. Aquí yo les dejo también mis contactos, si alguno quiere hacer una pregunta, si quiere contactarnos directamente para empezar a validar cómo podemos implementar este ecosistema de seguridad adaptativa en sus organizaciones de la mano de nuestro gran aliado de negocio GMS, que es un abanderado en la implementación de este tipo de estrategias en cada uno de nuestros clientes. De nuevo, muchísimas gracias al equipo de GMS y estoy atento a si tenemos alguna pregunta que responder o algún comentario de nuestros participantes. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por el espacio.